Bueno, buenas noches con todos. Eh, Vamos a tratar de ir iniciando nuestra hora de clases. El día de hoy voy a tratar de que en un par de espacios tengamos la oportunidad de responder algunas preguntas. Me gustaría escucharles. Vamos a ver un video de los que están puestos en la plataforma. Siempre es súper importante hacer una pequeña reflexión sobre ciertos videos que pueden en el fondo tener una información que no nos ayuda solamente a nosotros como profesionales cuando vayamos a cumplir con nuestra labor, sino también el podernos ayudar internamente y también el ayudar a los pacientes o a los familiares, a las personas que nos rodean. ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, mi nombre es Diana Barriga. Esta es nuestra segunda clase y bueno, también voy a dar unos 2 minutitos casi al final por si acaso ustedes tengan alguna inquietud de las actividades que han sido subidas a la plataforma en esta semana. Hubo un pequeño cambio, pero ya están las indicadas, las precisas y estas no se van a cambiar. Ustedes pueden ir viendo el tiempo en el que tienen que entregar para que puedan enfocarse también en cómo hacerlas. Procuré que no sean más que nada súper teóricas, sino que ustedes lo puedan practicar, que dentro de estas actividades se pueda ver cómo ustedes han plasmado su propio aprendizaje dentro de esta escritura, dentro de esta investigación, de la tarea, del taller. ¿Sí? Bueno. Igual estamos como la anterior vez, creo que estamos 7 personas. Yo ya estoy grabando la clase y vamos a dar inicio. Déjenme tratar de compartir la pantalla para que podamos observar con claridad. Listo. Muy bien, entonces vamos a ir para arriba. Ya, muy bien, perfecto. Voy a tratar de dejarle así como en pequeñito para que sea más fácil pasar. Bueno, estamos en nuestra segunda clase, ¿no es cierto? Vamos a ver 3 temas en sí. Aquí en una sola, traté igual como yo les decía por el tiempo, saqué lo más importante. Ustedes saben que dentro de las unidades o de los subtemas van a haber algunas explicaciones fisiológicas, algunas partes biológicas, pero lo que tenemos que centrarnos es cómo todo esto lo vamos a agrupar en la parte psicológica, en la parte emocional, cómo nosotros podemos ayudar a los demás desde este punto, reconociendo estas situaciones fisiológicas, anatómicas, físicas, y cómo les vamos a ir encaminando en nuestro diario vivir y en nuestra labor. ¿Sí? Los principales temas ahorita van a ser los umbrales sensoriales y el sistema sensorial. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Voy a tratar de ampliar, porque si no se les va a ver muy pequeñito. Denme un segundito. ¿Ya? Bueno, aquí podemos ver la sensación y la percepción. Algunos de ustedes ya han visto este tipo de imágenes que tenemos aquí, ¿sí? Son imágenes que a simple vista podemos ver algo global, pero si nos detenemos un poco más, podemos percibir otro tipo de imágenes que están internamente. Algunos encontrarán 3, 4, otros encontrarán otras, de acuerdo a cómo nosotros nos tomemos el tiempo para percibir. Y esta imagen también en el fondo nos puede producir alguna sensación. No a todos nos va a hacer sentir de la misma manera, ¿sí? Por eso es que los seres humanos, a pesar de que tenemos los mismos órganos, ¿no es cierto?, internos y externos, que nos parecemos en algunos aspectos como el cabello, los órganos de los sentidos, las partes del cuerpo, no somos idénticos, ¿sí? Y principalmente va en esto, la sensación y la percepción. Entonces vamos a centrarnos en la percepción, ¿sí? La percepción va a depender mucho del entorno en el que el individuo se esté desarrollando, ¿sí? Puede ser que en un ambiente familiar
un poco caótico, intervenga mucho e influencie para que aparezcan algunas situaciones o problemáticas emocionales. Un ambiente un poco cálido, un ambiente un poco más agradable, puede ser que a la persona le dé la posibilidad de mostrarse un poco más estable, ¿sí? Sin embargo, internamente hay algunos seres humanos que tienen esta capacidad de, a pesar de tener un entorno un poco caótico, tienen herramientas internas para poder tratar de sobrellevar esto que está percibiendo, tratar de sobrellevar esta sensación, ¿sí? Alguien me ha escrito por ahí. ¿Hay algún inconveniente porque hay un compañero que no le permite ingresar? ¿Qué será? La verdad es que me había comentado Carla, justamente yo le dije que habíamos estado como 7 personas la anterior clase y lo que me dijo es que algunos estudiantes no han podido entrar porque están retrasados en sus pagos. Entonces, si tal vez está retrasado en sus pagos, no va a poder entrar. El sistema está como que tiene un stop, ¿no? Para que no pueden ingresar. Tal vez pueda hacer eso, porque de ahí ustedes está dentro de la plataforma y saben que ustedes dan clic ahí, inmediatamente tendría que ingresar, ¿sí? Listo, continuemos. Entonces, aquí, ¿qué vendría a ser la percepción? La percepción viene a ser un proceso. ¿No es cierto? No es que nosotros percibimos y ya. No, primero estamos como, vamos a ver si es una percepción visual, es como que le vemos, distinguimos, pensamos, interpretamos, hacemos un mensaje interno y luego emitimos una respuesta. Por eso es que la percepción viene a ser un proceso y es un proceso de cosas que nosotros seleccionamos. Puede ser que a nuestro alrededor exista un montón de cosas que podemos percibir, pero nosotros ponemos atención a algunas y las seleccionamos, ¿sí? Esto depende del estímulo que a nosotros nos esté llamando esta atención que les estoy diciendo, ¿ya? Al percibir esto, nosotros tenemos el objetivo en sí de tratar de entender la realidad, tratar de adaptarnos un poco a la situación en la que estamos viviendo, ¿sí? ¿Para qué? Para darle un sentido y un significado especial y personal a lo que estamos percibiendo. ¿De acuerdo? Sí, ya. La percepción requiere, como yo les decía, no solamente de la atención, requiere también del interés, requiere también de nuestra manera en sí de observar el objeto, la situación, el evento que nosotros tengamos enfrente, ¿sí? Y esto hace, como les comentaba, que generemos una respuesta. Después de que nosotros emitamos este mensaje, se va a archivar esta información en nuestro interior y se queda como memoria. Y por eso a veces decimos, ¿te acuerdas de tal cosa? No, nunca me voy a olvidar de esto. Y a veces lo utilizamos hasta en las peleas, ¿no es cierto? Decimos, sí, yo me acuerdo que hiciste tal cosa y se nos queda grabado porque la percepción fue tan fuerte que quedó grabada internamente, ¿sí? Listo, ahora vamos a ver en la parte de la sensación, ¿sí? La sensación también nos ayuda a detectar el mundo, pero ¿cómo? A través de los sentidos, ¿sí? Es decir, los sentidos están externamente, internamente también, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos que los estímulos que vamos a detectar con esta sensación van a venir generalmente ¿de dónde? Del exterior y van a producir algo en nuestro interior, pero conscientemente, es decir, que vamos a tener conciencia de esto que nosotros estamos sintiendo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí tal vez tienen alguna pregunta? ¿No? Listo. Entonces, tratemos de ver qué nomás podemos identificar en esta imagen. A ver, yo veo, por ejemplo, unos abuelitos a simple vista. ¿Quién ve otra cosa? ¿Quién me comenta?
abra su micrófono y coménteme y me dice qué es lo que también observa en esta imagen. Se les ve a dos señores, un señor con una guitarra y otra señora con una cosa aquí en la cabeza. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más que vea otra cosa? En el oído tiene una imagen. Ajá, es como una señora, una chica que está saliendo en una puerta. Listo, ¿qué más vemos? En el centro de los dos abuelitos hay algo más. Es como un jarroncito como Una para poner. copa. Exacto, un jarroncito, una copa, como un florerito, ¿no es cierto? Y hay algo en la orejita de la ancianita. ¿Qué hay ahí? Una botella, ¿no es cierto? Pero si nosotros nos detenemos, es cuando podemos identificar en sí y percibir bien las cosas. A veces nosotros tenemos cierta dificultad cuando ocurre algún evento porque percibimos lo que queremos ver, pero no percibimos la totalidad porque no nos damos tiempo. A veces es porque ya estamos molestos o porque estamos muy tristes, porque dejamos que nuestra emoción nos invada o la angustia o el miedo y no nos detenemos a calmarnos y darnos un espacio para poder percibir y sentir las cosas con toda la realidad y la perspectiva que están ahí presentes. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. Déjenme ver, creo que se me pasó. No, sí está bien. Listo, entonces hay una clasificación de nuestros órganos de los sentidos. Los estereoceptores. Esto significa que van a receptar, ¿no es cierto? Como su nombre más o menos lo dice, la información de dónde? Del exterior y va a ingresar a nuestro cuerpo, a que nosotros lo podamos percibir. Aquí viene lo que es la vista, ¿no es cierto? El gusto, el oído y el tacto. Luego tenemos a los interoceptores, ya nos está dando la clave, ¿no es cierto? Son los que receptan esta información que viene desde el cuerpo, ¿no es cierto? Es decir, que nuestros órganos también nos dicen, ay, me duele la barriga, ay, me duele el pecho, es decir, que desde adentro también manda una información. Por ejemplo, cuando nos da la taquicardia, decimos, ay, se me va a salir el corazón, es porque estamos como angustiados o porque corrimos mucho, pero ya nos está indicando nuestro cuerpo que estamos asustados, preocupados o estamos en alerta, ¿sí? Nos está dando esta indicación. Y los propioceptores son la información de los movimientos de nuestro cuerpo, músculo y también de nuestras articulaciones. Cuando nos duele el dedo, nos duele el codo, nos duele la espalda, nos duele la rodilla, ya nos está mandando una información de que algo está pasando en esta parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo que también lo vieron ustedes y ya revisaron el material. Dice, no hay en el intelecto, no existe un pasado si es que nosotros no nos hemos conectado con nuestros sentidos. Es decir, vamos a ver siempre un objeto, una situación, un evento, un lugar, que eso vendría a ser la realidad, ¿no es cierto? Y luego de eso nosotros, en este caso, ¿no? Al observar la manzana, empezamos a emitir un conocimiento previo de lo que ya nosotros antes habíamos aprendido. ¿De qué colores pueden ser las manzanas? A ver, pensemos, sí, hay manzanas rojas, hay manzanas verdes, hay manzanas amarillas, recuerdo un poquito el sabor de la manzana, tal vez recuerdo qué puedo hacer de alimentos con la manzana, es decir, tengo un conocimiento sensible, algo que yo internamente con el tiempo fui aprendiendo y al final tengo un contenido intelectual, ¿sí? Que ya viene a ser el mensaje en sí, ¿de acuerdo? Aquí nosotros tenemos entonces las fases del proceso de percepción, ¿sí? Aquí tenemos umbrales súper importantes. Yo aquí abajo les había puesto una imagen, ¿sí? De nuestro cerebro.
porque la parte de nuestros sentidos, nuestros sentidos hacen que se active cierta parte de nuestro cerebro en el momento en el que empiezan a funcionar. Entonces aquí podemos ver cuál es la parte del tacto, la parte del olfato, del gusto, ¿no es cierto?, de la vista, del oído, porque no es que se va a activar todo nuestro cerebro, sino ciertas partes, y esto va a emitir un mensaje al resto del cuerpo. Entonces, ¿cómo va esta senso-percepción? Porque no le vamos a desconectar. Las dos van juntas, ¿sí? Sentimos y percibimos. ¿Para qué? Para emitir, como les mencionaba, nuestro mensaje. Entonces, este proceso que se va realizando siempre va conectado ¿con qué? Con lo que habíamos visto en la clase anterior, con el sistema nervioso central. Si los sentidos están conectados con nuestro sistema nervioso central. Y por eso nosotros captamos estos estímulos del exterior, ingresan a nuestro cerebro y ahí recién lo podemos interpretar. Y sabemos que esto es visual, auditivo, kinestésico, ¿no es cierto? Y luego lo interpretamos y armamos nuestra propia información. Tenemos umbrales, ¿sí? Dentro de estos umbrales tenemos el umbral absoluto. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros tenemos la capacidad de percibir el estímulo, ¿sí? Y darnos cuenta que este estímulo existe, no importa si es en pequeña intensidad o en gran intensidad. Voy a ponerles luego ciertos ejemplos para que podamos entender, porque a veces estas explicaciones un poco científicas es como que nos dejan en las mismas y no comprendemos todo, ¿sí? Pero aquí el absoluto va conectado en sí con la percepción sensorial, o sea, es con nuestros órganos de los sentidos, por eso es umbrales sensoriales, ¿sí? Y en los umbrales diferenciales, aquí más que nada habla de la diferencia que nosotros sentimos en la intensidad de un estímulo, ¿sí? Eso, y a veces esto se transforma también en una percepción sublimal, es decir, en una percepción que está en nuestro inconsciente, que a veces no nos damos cuenta, pero que entendimos que estaba ahí. Igual les voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Tenemos entonces la clasificación de nuestras sensaciones. Todas estas sensaciones, la parte visual, auditiva, táctil, kinestésica, van a producir algo en nosotros. Van a producir o placer o dolor, que a la vez esto va a intervenir en la parte de todas las esferas intelectivas del ser humano, ¿no es cierto? La persona puede sentirse bien o puede sentirse mal, y esto puede traer estragos en su parte personal, en el trabajo, en la familia, ¿no es cierto? Hay que ir viendo cómo a veces estas sensaciones realmente pueden afectar a una persona. Y digamos que la persona se encuentra con mucho dolor, imagínense cómo puede afectar esta sensación y estos umbrales sensoriales, esta percepción en su diario vivir. Entonces aquí tenemos el umbral absoluto, los ejemplos. Aquí hablamos un poquito de la visión. Dice que en el fondo nosotros vemos en la imagen una luz, ¿no es cierto? Y esto nos muestra que es una vela, ¿no es cierto? Una vela que está encendida muy, muy lejos, ¿sí? Pero que a simple vista nosotros podemos identificar que no es un foco, sino que es una vela porque el lugar está muy oscuro. No es necesario que esté como muy, muy cerca, pero percibimos su existencia, ¿sí? Eso es como lo absoluto. Percibimos, sea que esté cerca o sea que esté lejos, nosotros comprendemos la existencia de esto. Aquí tenemos otro ejemplo, lo que es aquí viene lo que es el olor, ¿no es cierto? En sí vendría a ser el gusto, ¿sí? Entonces aquí en la parte del gusto, olvidémonos de la palabra que está ahí, es que le ponemos una cucharadita, ¿no es cierto?, de azúcar en 2 galones de agua. Y esto no quiere decir que el agua ya se volvió completamente dulce, porque está poquita proporción, ¿no es cierto?, para la cantidad de agua, pero sin embargo sabemos que ya está puesta ahí el azúcar. No la vemos, pero sabemos que ya le pusimos, porque comprendimos que al momento de ponerle, ahí adentro está, ¿sí? Pero sabemos que está ahí. ¿De acuerdo? Y aquí está la diferencia, ¿no es cierto? En este umbral.
Aquí nosotros percibimos a simple vista, ¿no es cierto? Ahí está una caja de cigarrillos y sabemos que se llama Camel. ¿Por qué? Porque está el camello. Pero si nos detenemos, empezamos a ver ciertas diferencias, ¿sí? Y ahí percibimos que hay algo camuflado, hay algo sublimal por ahí que no nos hemos dado cuenta, como es esta imagen, ¿no? Es como una persona que está dentro del camello. Aquí está como los doritos. Los doritos son como el todo, ¿no es cierto? Pero vamos a ver la diferencia, ¿sí? La diferencia de las fundas, las diferencias del sabor. El uno tiene queso, el otro no tiene queso. Entonces vamos viendo las diferencias. Es decir, que percibimos lo distinto, ¿ya? Ahora, dentro de la percepción también está la extrasensorial. Sí, son estas cosas que a veces decimos que son del más allá, ¿no es cierto? Es esta capacidad que tenemos como para percibir y procesar cierta información, ¿sí? Que nosotros sentimos, pero que no tiene que ver con nuestros sentidos. Es lo que a veces decimos, yo tengo el sexto sentido, es mi intuición personal, sabemos decir. Va más allá. Es como algo que en los estudios aún no se encuentra en sí científicamente de dónde apareció esto de la parte extrasensorial, pero sabemos que sí existe. Ciertamente es un poco misteriosa, pero es personal, no todos la tenemos en la misma intensidad, tal vez unos lo tenemos, otros no, pero que sabemos que está existiendo. ¿Sí? Entonces aquí dice, por ejemplo, la telepatía. A veces decimos, yo te estaba llamando con el pensamiento, ¿no es cierto? A veces que estábamos pensando en alguien y suena el teléfono. Y nosotros decimos, te estaba llamando con el pensamiento. Entonces es como que nosotros nos comunicamos con nuestra mente para llamar de alguna manera a la otra persona a que se contacte con nosotros. Entonces la capacidad de conocer los pensamientos de otra persona, o a veces nos conocemos bien con alguien y le vemos y ya sabemos qué está pensando, y yo pienso igual, y ya sabemos qué es lo que la otra persona puede tener en este momento en su cabeza, ¿sí? Luego tenemos la retrocognición. Como su nombre lo dice, está hablando del pasado, retro, ¿no es cierto? Entonces viene a ser aquí un poco la capacidad que algunas personas tienen de ver un poquito el pasado. No es de la que pasa reclamando y reprochando el pasado, sino es la capacidad de ver un poquito el pasado y describir. Describirlo sin necesidad de haber estado ahí. Es como cuando decimos, ay, no sé por qué yo siento que estuve en este lugar, o decimos, yo siento que fui de la época de los 60, o yo fui de la época de, no sé, pues de la época de Cristo, o tal vez yo fui una bailarina, o tal vez yo fui, o sea, nos empezamos a imaginar o empezamos a tener esta capacidad, más que nada, de recordar que estuvimos presentes en algún espacio, de que vivimos algo que no necesariamente fue parte de nuestra vida, o tal vez de otras personas, ¿sí? Y en la precognición, ¿sí? Aquí viene a hablar un poquito de la capacidad que tenemos para ver el futuro, ¿sí? Y dentro de este está las otras capacidades que existen de las medium, ¿no es cierto? De las personas que ven el futuro. Vienen a ser dones especiales que algunos seres humanos tienen. A veces esta capacidad también se da no solamente en nuestros pensamientos, se da en nuestras palabras. A veces le damos un comentario a alguna persona y le decimos, tal cosa va a pasar. Y pasa un tiempo y dice, ¡ay, Dios, todo lo que tú me dices siempre sucede! Es como que nosotros a veces comprendemos un poco más y va a llegar a suceder. Y puede que esto también se dé en los sueños. Es esta conexión, este don que no solamente se da, como les digo, en pensamiento y palabras al expresarlo, sino que también lo puede soñar y luego le expresa a la otra persona. ¿Sí? Cada uno de ustedes dirá, uy, qué locura lo que me están explicando, pero puede ser que alguno de ustedes tenga estas, ¿sí? O tenga otro tipo de dones que sean extrasensoriales. Entonces aquí tenemos una gran pregunta. Ya dice, ¿cómo interviene entonces la psicología y las emociones en esta clase de percepción extrasensorial?
¿cómo interviene? ¿Quién me dice? A ver, les escucho. ¿Cómo intervendrá aquí? La psicología, ¿cómo interviene? Las emociones. Dicen, Dígame. ya, buenas noches. Como dijo, ¿cómo interviene la psicología y las emociones en la percepción? Disculpe el sonido. Ya, dice, sí, dice que la percepción es el entorno da un estímulo, ¿verdad? Hacia la persona. Voy a poner un ejemplo. Es decir, si en una familia se muere la cabeza principal, que es el padre, ¿ya? Ujú. Eso afectaría principalmente a la familia psicológicamente. El entorno que hay, la tristeza que hay, afecta a las personas de ahí. Ya, esa es mi respuesta. Ya, muy bien, gracias. Vamos a ver quién más me quiere dar otra respuesta. Tal vez me diga, yo entendí igual, o yo entendí un poquito diferente, o yo quiero agregar esto a la pregunta, ¿sí? Ahorita me acaban de responder de cómo este ejemplo es parte de la percepción del entorno. Ahora tratemos de identificar esta pregunta en cómo va a intervenir o cómo se ingresa aquí la rama de la psicología y nuestras emociones en la percepción extrasensorial. No podemos desconectar y decir, uy, esto no es parte de la psicología. No, 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 no. No, tratemos de verle desde un punto psicológico, ¿no es cierto? Porque a veces las personas nos empiezan a explicar tal vez sueños, emociones, cosas del futuro, cosas del pasado, y nosotros le vemos como con locura, pero no es así. Algo tiene que ver con psicología y con el entender las emociones y esta percepción extrasensorial. ¿A quién se le ocurre algo? A ver, por ahí, si no, me tocará preguntar a mí. A ver, vamos viendo. ¿Alguien Se, por ahí? se define con imaginación, con sentimientos que se expresan físicamente. Ya, muy bien. Ajá. Todo lo que ustedes han dicho, todo es muy válido, ¿no es cierto? Entonces aquí viene a ser que esta percepción eh, extrasensorial, ¿sí? Tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, si una persona va a un apoyo terapéutico, ¿no es cierto? Psicológico, y empieza a explicar sus eventos telepáticos, empieza a contarnos sus eventos del pasado, nos empieza a contar lo que siente que va a pasar en el futuro. Y la persona ríe, llora, se enoja y es como que aparecen todas las emociones, ¿sí? Y ahí se puede percibir que la persona puede estar inestable, ¿no es cierto? Pero no es que la persona está en un estado de locura, porque como le estoy diciendo, este tipo de percepción, aunque no esté científicamente comprobada, sí existe. Entonces nosotros tenemos que darle un valor al significado de lo que las personas nos están diciendo y no pensar que están erradas, sino más bien tratarles de entender y apoyarles de acuerdo a cómo nos vayan expresando su discurso. ¿Sí? Vamos a ver en nuestra unidad número 2 un poco sobre el dolor. ¿Sí? La definición, cierta clasificación y algunos tratamientos. ¿Ya? Dentro del dolor, nosotros sabemos que esto viene a ser un síntoma, ¿no es cierto? Un síntoma muy frecuente y común que expresan ciertas personas. Generalmente, digamos que todos, no es que no existe un ser humano que no haya sentido dolor. Y existen muchas formas de sentir dolor, ¿sí? Dolor emocional, dolor espiritual, dolor físico, ¿no es cierto? Existen muchas formas de sentir este dolor. El dolor es una señal de alerta de que algo me está pasando y no me tengo que quedar quieta con ese dolor. Tengo que yo buscar la manera de aliviarme para que yo me sienta mejor y no se empeore la situación.
es diferente en cada persona. Puede ser que nosotros veamos una película y generalmente la de perritos, hay a muchas personas que les hace llorar, ¿no es cierto? Desde el inicio al final de la película, no sé cuántas veces lloran en las diferentes escenas y hay personas que no lloran, se les hace difícil, pero no es que no les guste los perritos, no es que no le cause tristeza ciertas escenas de la película, pero siente de diferente forma el dolor, no le causa tanto dolor, ¿sí? Y así es también. Algunas personas puede ser que la misma intensidad del dolor de cabeza para uno sea como, ay, sí me duele, pero puedo seguir con mis actividades y estoy con malestar. Y hay otras personas que tal vez esa misma intensidad del dolor de cabeza sea tan fuerte para esa persona que ya no puede más y necesita recostarse, necesita dormir o necesita ir al hospital. Depende, ¿no? De cómo la persona sienta ese dolor. Está condicionada entonces ¿a qué? A varios factores. Está condicionada al fisiológico, al emocional y al cultural. Creo que esto ya ha quedado bastante claro, ¿no es cierto? Que interviene mucho el entorno, lo cultural es en sí, lo personal que vendría a ser las emociones y la parte interna, sí, ya viene la parte física, anatómica, ¿no es cierto? Fisiológica de la persona en sí. El dolor afecta a todas las esferas de la persona. ¿Quién me puede decir cuáles son las esferas de una persona? ¿Cuáles son? Emocional, ¿qué más hay? Tristeza. Ya, Espiritual. ya sí, emocional, espiritual, familiar. Hay laboral, ¿no es cierto? Es decir, que todas las esferas de la persona se pueden ver afectadas por este dolor. No es que, ay, si el dolor está ahí, pero sí me puedo concentrar en el trabajo. Ay, el dolor está ahí, pero no tengo ningún problema con la familia. A veces todo se puede alterar cuando no podemos canalizar o tener las herramientas adecuadas para hacer que este dolor, a pesar de que exista, podamos tratar de hacer que no influya de forma negativa en todas las esferas. Puede ser que en una sí y en otra no, pero procurar que no se desestabilice demasiado al ser humano en sí. Entonces, nuestra pregunta está aquí. Puede ser viceversa. Ujú, exacto. ¿Qué dificultades laborales, emocionales, físicas, personales, familiares? Vieron, aquí están las esferas, ¿sí? Puede ocasionar el manejo inadecuado del dolor. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué dificultades? Entonces, en todas las esferas de la persona, que son las que están ahí, puede ocasionar el manejo inadecuado del dolor. ¿Qué puede causar? Denme ejemplos. No se concentra del todo en la actividad laboral. Muy bien, ese es en lo laboral. ¿Qué más? Vamos a ver en la parte emocional. ¿Qué puede pasar? ¿Qué dificultades? Una persona cuando está una persona cuando está emocionalmente que siente dolor, principalmente con cualquier escena que se encuentre comienza a llorar. Es muy frágil, es decir, es muy frágil a cualquier escena. Puede llegar a ocasionar esos nudos en la garganta. Principalmente hay unas personas que sufren de me olvidé la palabra. No, tranquila. ¿Alguien más iba a decir algo de la parte emocional? Puede tener Se le nota consecuencias muchas graves veces decaído. también, en todo sentido. Ya, había un jovencito por ahí que quería hablar. Le escuchamos. No, ya no. Bueno, vamos entonces a la parte física, ¿no es cierto? Generalmente yo voy a dar un ejemplo ahí ya para ir avanzando.
Cuando hay mucha intensidad del dolor, lo principal que se puede ver físicamente es que la persona está ojerosa, que está pálida, que ha bajado de peso, ¿no es cierto? Porque se nota, dice, estás enfermo, te sientes bien, porque ya se siente que algo le está pasando. En la parte personal puede ser tal vez que se aleje de los amigos, que no quiera salir con otras personas, que no hable mucho, que se aísle porque se siente mal, ¿sí? En la parte emocional es súper importante saber que las personas que sienten mucho dolor, intensidad de dolor, se deprimen, ¿no es cierto? Con mucha facilidad y pueden llegar a la depresión porque ya no saben qué hacer, están angustiados con tratar de terminar con este dolor y no encuentran la causa, no encuentran la manera, entonces empieza como una inestabilidad emocional súper fuerte. ¿Y cómo puede el dolor también interferir en la parte familiar? Tal vez puedo estar mal genio, no quiero hablar con mi familia, no coopero en la casa, puede ser que ya no nos comuniquemos mejor o vivo quejándome o recriminando que no me entienden, que yo estoy adolorido, que estoy enfermo, que estoy enferma. Entonces se empieza a dañar esta situación también de un clima familiar armonioso, ¿sí? Entonces por eso nosotros tenemos que ir poniendo mucha atención en esta intensidad del dolor cuando trabajemos con los pacientes en sí. Aquí tenemos entonces factores que pueden influenciar, ¿no es cierto?, en el abordaje del dolor, principalmente en un paciente. En un paciente influencia mucho el que no comunique, ¿no es cierto?, el dolor porque tiene miedo. Y he escuchado muchas personas que dicen, uy, no me voy al dentista porque me da miedo el dolor cuando me van a calzar la muela. Eso es un dolor pequeñito, pero es como un ejemplo. Las personas a veces tienen este miedo, este miedo de, ay, ¿qué me va a pasar? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Y si no quedo bien, y si se empeoran las cosas. Entonces, este miedo hace que el paciente a veces se siga aguantando el dolor y se agrave, ¿no es cierto? Otra también es el que no comunique que el dolor ya está insoportable. A veces creen que ya le han dado la medicina y que le está molestando a la enfermera o al médico, o ya no tiene fe en las medicinas, ya no quiere comunicar que no soporta porque tal vez se cree que él comunicarlo puede hacerle ver como una persona débil, ¿no es cierto? Pensar que el dolor es sufrimiento y que hay que aprenderlo a soportar, es parte de la vida. Y he escuchado a muchas personas, y ustedes también deben haber escuchado que dicen, no importa, yo aguanto, tengo el umbral de dolor súper alto, pero no es de eso, es que la situación puede agravarse, hay que estar siempre alerta ante un dolor. Creer que uno, como les decía, no es fuerte. Entonces hay que soportar el dolor porque si no me van a creer súper débil. Y negar esa existencia del dolor. Le vemos que está mal y todo y generalmente la gente adulta, ¿no es cierto? Pasada de los 60, utiliza este tipo de lenguaje. Negar que hay el dolor, ¿sí? Porque tiene un montón de cosas que hacer, porque hay varias responsabilidades y le dejamos a un ladito al dolor y tratamos de vivir con el dolor, pero la situación se va agravando. En la parte profesional también que puede influenciar en poder abordar y hacer un seguimiento correcto de este dolor es que el profesional no se autoeduque, ¿no es cierto?, lo suficiente. Sé que empezamos a estudiar, sabemos algunos temas, contenidos, sabemos afectaciones, síntomas, pero no todos los pacientes van a llegar a presentar la misma enfermedad con los mismos síntomas que vimos en algunos. Hay cositas que algunos es como que nos confunden con un diagnóstico con otro. Entonces tenemos que ir identificando bien ese dolor, valorar con mucha calma, saber bien qué fármacos pueden funcionar. Si no están funcionando, seguir investigando qué es lo que está pasando con este paciente para que yo pueda tomar las acciones adecuadas. Hay algunos profesionales que intentan ser muy metódicos, ¿no es cierto? Y para cierta enfermedad hay que tratar de esta manera y tal vez al paciente no le funcionó. Entonces hay que tratar de ver también que todos son individuos diferentes y que hay que tratarlos como tal. En la parte de la enfermería,
Es súper importante que nosotros tratemos más que nada de prepararnos, ¿no es cierto?, correctamente, no solamente con lo que estamos aprendiendo para valorar esta sintomatología y los malestares. Aquí tiene que ver mucho también cuán empático soy, cómo yo estoy comprendiendo a mi paciente, porque eso también le brinda un alivio. En medio de todo ese dolor que está sintiendo, yo le puedo dar este alivio de que le comprendo, le entiendo y estoy apoyándole, aunque sea con mis palabras, con una sonrisa, con una mano en el hombro, pero yo siento que estoy ahí de alguna forma ayudándole. Muchos de nosotros hemos ido a varios hospitales y a veces nos hemos topado con el doctor o la doctora o la enfermera que no nos ponen buena cara, que nos tratan al apuro, que nos levantan la voz y este tipo de cosas. Imagínense para alguien que está soportando un dolor muy fuerte. ¿Sí? Creo que no va a favorecerle en absolutamente nada. ¿Sí? La clasificación del dolor. Hay muchas clasificaciones, pero yo les he puesto algunas principales. Las otras ustedes ya saben que mientras vayan viendo la clase, leyendo, las van a poder identificar. Aquí tenemos el agudo, el crónico y el neuropático. En la parte del agudo, tenemos en sí esta sensación que se da con una experiencia sensitiva y emocional, ¿no es cierto? Es decir, es desagradable, puede llegar de débil de leve, diré, a muy grave. Es una lesión corporal que se puede localizar. Yo les había puesto aquí el ejemplo de una quemadura, ¿sí? Que duele mucho este agudo como hasta los 3 meses, a veces un poquitito más, pero que se los va tratando. Y cuando se va tratando, por ejemplo, esta quemadura, llega un momento en que va a quedar la cicatriz, ¿no es cierto? Sí, va a quedar ahí la cicatriz, pero ya no va a doler. Queda el recuerdo de lo que algún día nos quemamos, pero ya no va a doler. Es decir, que el dolor va en algún momento a desaparecer. En la parte crónica es un dolor persistente, ¿sí? Que se prolonga por demasiado tiempo, que va más allá de los 3 meses. Hay gente que a veces empieza a tener como dolores constantes. Pasan un tiempo y vuelven a aparecer, pasan otro tiempo y vuelven a aparecer. Y esto perjudica mucho su vida cotidiana, ¿no es cierto? Produce mucho agotamiento físico, problemas psicológicos, fatiga emocional, ¿no es cierto? Cambios de humor, afecta, como les había dicho, a lo que hace un rato conversamos en la pregunta, a todas las esferas de la persona. Generalmente puede ser un dolor corporal como el de la lumbalgia, que ese es un dolor que te agachas, duele, te sientas, duele, caminas, duele, corres, duele, ¿no es cierto? Y el dolor está ahí y cada vez se va haciendo crónico si la persona no llega a recibir el tratamiento adecuado. En la parte neuropática tenemos una lesión que generalmente esta se da por una afectación en la parte psicológica, en la parte emocional de una persona. ¿Sí? Es decir, que está muy triste, está muy deprimida, no sabe cómo manejar cada emoción, no sabe cómo resolver los conflictos y se ha abrumado demasiado de estrés y empiezan a sentirse lesiones en el sistema nervioso y empezamos a sentir, ay, me toco la pierna y me medio quema, como que me pincha. Tengo como un hormigueo ahí, ya sentimos que es la típica, la neuralgia, sentimos, ¿no es cierto? Ay, me pincha por aquí, siento, ay, como un pinchazo, ¿sí? Y generalmente esto es un dolor que igual si nosotros no vamos al médico, el dolor va a estar ahí y va a seguir aumentando. Y a veces ha llegado a presentarse en algunas situaciones que se empiezan a notar en la piel, como aquí viene a ser el herpes zóster. Esto sabemos que da en la gran mayoría a personas adultas, pero también da a jóvenes que no pueden manejar sus emociones. Y muchos de ustedes que conocen esto del herpes zóster saben que es un dolor muy intenso. Pero aparte de tener este dolor intenso, ¿cómo trabajamos esta parte emocional del individuo? ¿Sí? Vamos a ver aquí entonces rápidamente la educación del paciente y de la familia, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, vamos a tratar de trabajar con el paciente y también es importante que trabajemos con la familia porque el paciente tiene que estar bien, pero no solamente él, sino que el entorno se sienta como que nos ocupamos de todo, no solamente del individuo que viene a recibir la atención.
Entonces, primero tenemos que indicar también estos tratamientos alternativos, ¿sí? Esto nos puede ayudar no solamente para el dolor de la neuralgia, sino también el crónico o el agudo, ¿no es cierto? Aquí trabajamos lo que es la relajación, ¿sí? Con música, con lectura, con juegos, con conversaciones. Es como algo alternativo. Tratar de ocupar en algunos momentos la mente. No es que dejamos de sentir el dolor, pero a veces disminuye un poco porque nos distraemos. Aquí viene también esta técnica de la distracción, que siempre se les invita a buscar un lugar tranquilo, ¿no es cierto? Un lugar tranquilo, donde puedan interactuar con la naturaleza o por ejemplo, con el agua, con el césped y hacer actividades de interés que le ayuden igual a desconectarse un poco de este malestar emocional, de este malestar físico, del malestar familiar, del malestar personal, del laboral. ¿Para qué? Para que yo empiece a sentir menos malestar, menos dolor. Las técnicas de respiración. Aquí hay que trabajar bastante en que puedan ser algunas veces lentas, muy profundas, diafragmáticas, conscientes, rítmicas, para enviar bastante oxigenación a nuestro cerebro y poder hacer que el cuerpo también se empiece a relajar por completo, ¿sí? Y eso también ayuda a que la angustia, el dolor, el miedo, los malos pensamientos vayan yéndose un poquito de nuestra mente. La técnica del alivio local, ¿no es cierto? También está el que a veces utilizamos cosas naturales como estas hierbitas, ¿no es cierto? Esencias, y todo esto puede ser utilizado en las compresas, ¿sí? Ayudan mucho a que el paciente se sienta como aliviado. El dolor agudo, crónico, ¿no es cierto? O neuropático, sabemos que aparte de estas situaciones alternativas, también deben ser llevadas por los médicos con ciertos fármacos, de acuerdo a la intensidad y a la gravedad, ¿sí? Una enfermera, aquí debemos nosotros aprender a apoyar mucho en saber escuchar. A veces puede ser que ya estemos un poquito cansados porque vinieron 50, 100 personas, pero recordar que todos vienen ese día y que vienen tal vez por primera vez y que no fueron escuchados en otro lugar, y yo tengo que recordar que el paciente que se sienta es nuevo. Yo tengo que tratarle como me gustaría que a mí me trate, ¿sí? Y esto le va a producir, como les decía, muchísimo alivio. Va a sentir un poquito menos de dolor, a pesar de que no se vaya el dolor. Y la última también es la atención psicológica, ¿sí? El psicólogo apoyarle a este paciente para que no siga teniendo pensamientos inapropiados, a que no se deprima más, a que no esté tan triste, a que no esté tan molesto, y por supuesto a la familia, para que le pueda ayudar a nuestro paciente. Aquí va nuestra pregunta en sí, entonces. ¿Qué haría usted para ayudar al paciente con el dolor? ¿Qué haría usted? ¿Quién me dice? ¿Qué haría usted? Conversaríamos. Comunicación. ¿Ya? Se comunicaría con el paciente. ¿Qué más? ¿Qué más haría? También sería en el entorno, en el espacio donde se encuentra el paciente, Ujú, donde se sienta seguro. ujú. Justamente yo les había puesto como esta pregunta porque es importante que cada uno y cada una de ustedes intente identificar cómo sería su actitud. ¿Qué es lo que usted haría por el otro? ¿Sí? Y aquí hay algunas alternativas en sí, que uno no solamente se va a preocupar, como estábamos hablando hace un rato, del conversar. También es el brindar la información de cómo va a ser el tratamiento, porque a veces les digo que las personas se alteran mucho. Entonces, esto les permite como saber qué les va a pasar luego. Tener un poquito más de calma, ¿no es cierto? Informarle al paciente que entendemos su dolor, y que nos avise si es que se siente este dolor un poquito más elevado. Como les decía, el ser súper empáticos y comprender que le duele mucho
con nuestro rostro, con tal vez a veces le topamos la mano y estamos aquí, yo le apoyo, ¿no es cierto? Puede ser el planificar y que nosotros sepamos que si hay espacios en donde el paciente siente que hay mucho dolor, entonces ahí yo no puedo ir a molestarle tanto, quiero más bien que él se sienta como apoyado por mí y si tengo que darle una medicina y darle algo, procurar cuando esté más calmado, para que yo luego le pueda ayudar digamos que tiene que levantarse a caminar o tiene que comer o tiene que bañarse, primero yo le voy a dar la medicina para que se pueda sentir mejor. ¿Sí? Aquí también vamos a programar estos periodos de sueño, de descanso, para que esto también le haga sentir que me estoy preocupando no solamente porque tengo que dar las medicinas de ya, sino porque quiero que esté bien. Como decían ustedes, conversar, escuchar, sonreír, una palabra de aliento, ¿no es cierto? Procurar que la habitación también tenga un confort. En algunos lugares no se puede, pero tal vez vamos a ver que la almohada está en una buena posición, que la cama esté mejor, que también haya, si hay ventana, abrir la ventana, si hay como prender el foco que tenga, cuando esté despierto bastante luz, cuando vaya a descansar que la luz esté apagada, tal vez cerrar la puerta. Ver este tipo de comodidad también le ayuda a que el dolor vaya disminuyendo porque usted se está preocupando de ciertas cosas que a veces son detalles pequeñitos que no nos imaginamos. Como les decía aquí, el administrar la medicina antes de realizar actividades dolorosas, porque esto hace que tenga un espacio para que la medicina funcione y yo pueda ir con otro tipo de movimientos o actividades que no sean tan graves o tan fuertes para la persona que activen el malestar emocional, el malestar físico. ¿Sí? Yo creo que se nos acabó el tiempo, así que ya no vamos a poder ver el video, pero a mí me gustaría mucho que ustedes puedan ver uno de los videos que tenemos en... Déjenme pasar esto ya, vamos a salirnos de aquí. Uno de los videos que tenemos en la plataforma, sí, que nos habla un poquito sobre la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Si yo solamente les voy a dar una clave. Es diferente el dolor y el sufrimiento, porque el dolor es algo que si no recibimos el tratamiento, la atención adecuada, no la vamos a poder disminuir. Pero el sufrimiento es algo que sí lo podemos evitar. ¿Sí? ¿Cómo? Con este apoyo psicológico, con la conversación, con el ambiente más adecuado. Entonces, procuremos a la persona aliviarle un poco el dolor para que no empiece a sufrir. Sí podemos desconectar un poco a la persona del sufrimiento. Así que les invito a que ustedes vean en la unidad número 2 este video de el dolor y el sufrimiento, la diferencia entre los dos. ¿Sí? Se nos acabó el tiempo, chicos, así que yo espero que haya sido de su agrado la clase, que haya podido contestar algunas dudas. Gracias por su participación. Espero que la próxima nos conectemos más estudiantes. Ustedes ya saben, avancen con las tareas, con el taller y con la investigación y nos debemos de ver en la próxima clase. Para los estudiantes nuevos, si es que no se conectaron a la anterior clase, mi nombre es Diana y mi número es 0998-617476. Repito, 0998-617476 para alguna pregunta. Cuídense mucho, chicos. Me desconecto rápidamente porque ya van a ingresar a otra clase. Cuídense. Chao.